A través de la web, desde el Boulevard Díaz Ordaz, número 4306, quinto piso, Colonia Sures, Puebla de Los Ángeles, México. Contáctanos a través de nuestro teléfono en cabina 243-7185. Somos Argos Radio. Argoscursa.com SDRLDCB no se responsabiliza por las enseñanzas, comentarios, opiniones o interpretaciones de ley emitidas en los programas de radio. No avala ni garantiza el contenido ni precisamente comparte la opinión del expositor. No certifica o garantiza la autenticidad o veracidad de los títulos o grados académicos con los que se presentan los expositores. Únicamente es un medio de información. La publicidad que promueve el programa es responsabilidad de Argoscursa.com SDRLDCB. La publicidad que promueve el participante del programa, independientemente si interviene en su carácter de locutor, invitado, entrevistado o cualquiera que sea el nombre que se denomine, es responsabilidad del propio participante. Cada comentario es responsabilidad de quien lo emite. Argos Cursa Radio brinda a sus radioescuchas y clientes capacitación inteligente en diferentes modalidades: presencial, en línea, a través de internet, descarga y DVD. Escúchanos en www.argoscursaradio.com. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, ¿Cómo amigos? están? Muy buenas tardes. Hola, Dani, ¿cómo estás? Adelante, Buenas Alex, tardes. adelante. No vemos bien tu cámara, creo que pensé que no tenías audio. A ver por ahí si te funciona un poquito más. Sí, ahorita espérame, aquí algún problemita técnico. Sí, algún problema técnico. Está. Pues muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muchas gracias por sintonizarnos nuevamente y por acompañarnos aquí en su programa, en Argus Cursa, aquí en Diálogos de Comercio Exterior con ESCA Consultores. Pues muchas gracias, le damos la bienvenida a Dani. Dani, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Hola, Alex, estimado Radio Escuchas, muy buenas tardes. Un pequeño problema técnico, pero ya estamos por aquí. Bien, pues, estimado Alex, vamos a empezar con este programa del día de hoy, correspondiente al 12 de febrero de 2021, ya casi llegando a la mitad de este segundo mes del año de 2021, empezando el año con toda la buena vibra y con muy emocionados de que nos estén acompañando como todos los viernes. La semana pasada, pues por ahí tuvimos un poquito de problemas técnicos, pero ya estamos aquí con ustedes nuevamente para platicar de temas relevantes del comercio exterior, temas que nos atañen como operadores de comercio exterior, desde la trinchera en la que estemos trabajando. Pues es importante siempre estar pues al día con las noticias, con los temas relevantes en el escenario del comercio exterior tan dinámico. Y el día de hoy, pues bueno, no será la excepción. Tenemos a un gran invitado, un gran amigo que conocemos en lo particular, Alex, desde hace ya algunos años, quien participó pues muy activamente en áreas de fiscalización para el Servicio de Administración Tributaria, y bueno, pues un cúmulo de experiencia impresionante, una manera de trabajar pues muy interesante. Y bueno, pues el día de hoy nos compartirá sus impresiones respecto de un tema que así hemos titulado el programa como pues este incremento en la recaudación secundaria por parte del SAT, y ha sido interesante en estos últimos años. Pero a la par de esto, pues tenemos una serie de cuestionamientos. Si precisamente esta alta recaudación o esta nueva recaudación que se ha dado en estos últimos años, pues obedece a un tratamiento eficaz de los actos de fiscalización, por un lado, o si estamos hablando de el temor de los contribuyentes a ser sujetos de estos actos de fiscalización. Entonces, la respuesta a estas dos preguntas pues será nuestro espacio para platicar del tema y para el desarrollo de este programa, para lo cual, pues bueno, te pido, mi estimado Alex, le des la presentación como es debida a nuestro estimado Alberto Fernández. Desde donde te encuentres, pues
te mando un abrazo y te doy la bienvenida de parte de ESCA Consultores a tu programa. Adelante, Alex. Claro que sí, Dani. Pues nuevamente buenas tardes a todos, ya aquí iniciando con el programa. Y precisamente como comentaba Dani, la verdad es que el maestro Alberto Fernández Romero, pues bueno, es una persona de mucha trayectoria, trabaja en el servicio público desde 1992, en el cual pues fue tomando diversos cargos en las áreas de fiscalización, hasta llegar a ser el administrador central en Auditoría de Comercio Exterior. Él es maestro en Derecho Fiscal y Administrativo, es licenciado en Comercio Internacional, tiene diversos cursos, diversas cuestiones, es profesor, tiene una experiencia docente, por acá da clases en el ITAM, en el ITEMS, en el IMESE, en el IPN, en la UABC, en el Instituto de Calidad SUAU de Barcelona, España, y bueno, en un sinfín de universidades. Es coautor de varias publicaciones de comercio exterior, en especial una que es Comercio Exterior en México, aspectos prácticos, realidades y retos actuales, en la editorial NICE. Bueno, pues él tiene una amplia experiencia. Ahora, a partir del 2019, tiene su propia firma de servicios especializados en comercio exterior, donde presta servicios de asesoría aduanera y defensa fiscal. Pues, querido Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias, Alex, Dani, viejos amigos de mucho tiempo y de diferentes andadas en esta materia de comercio exterior y de la verificación en domicilio, de las visitas domiciliarias, de la auditoría profunda, un poco abrumado por la presentación, ya que me han vestido con muchas medallas y pues bueno, no me queda más que, de acuerdo a lo que me han presentado, pues tratar de que su público pues esté convencido de que también el conocimiento existe. Agradecido infinitamente con esta invitación y retomando un poco lo que decía Dani, ¿no? Hay dos postulados que se presentan: el incremento en la recaudación secundaria, producto de una eficiente acción de fiscalización de las autoridades, o temor de los contribuyentes a ser sujetos de un acto de fiscalización. Bueno, creo que después de que terminemos de platicar, esas preguntas quedarán resueltas y cada uno de tus radioescuchas, de las personas que hoy nos acompañan, podrán contestárselas de manera puntual. No me resta más que dar las gracias nuevamente por haberme permitido estar con ustedes y aquí estoy para los cuestionamientos que tengan al respecto. Alberto, pues muchas gracias a ti por aceptar esta invitación. La verdad es que nos enorgullece mucho. Fuiste jefe mío. No sé si te tocó ser jefe de ahí de Dani, pero bueno, estabas prácticamente en el área. Creo que sí has de haber sido jefe de él también. Y digo, fueron muchos años de convivir. La verdad es que yo siempre, y cada que platico de ti, admiro una gran parte, ¿no? En las auditorías profundas, cuando llegabas, y no se me olvida, a mí me impactó ese operativo en Veracruz, donde entramos a la visita domiciliaria, y tú hacías un pequeño cuestionario, y al salir ya de la visita domiciliaria, tú ya ubicabas perfectamente la irregularidad que traía el contribuyente, y esa parte, la realidad es que a mí, al día de hoy, me sigue causando sorpresa esa inteligencia, esa astucia que podías tener, esa parte de experiencia, de expertise, al llevar una auditoría y pues poder conocer los puntos reales en los que estabas trabajando, ¿no? Y hoy en día que te encuentras de este otro lado, pues la verdad es que para nosotros va a ser muy, muy interesante tu comentario. Y con respecto a eso, y también recuerdo que una parte importante del SAT, pues es generar una percepción de riesgo en el contribuyente, ¿no? Que viene muy, muy de acuerdo a la pregunta. Y si es generar una percepción de riesgo en saber si la recaudación secundaria se está dando por el tema
de que la autoridad pues está ejerciendo más facultades, o sea, un temor. Si ese es el tema, pues a mí me gustaría empezar con esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es la percepción del riesgo que el SAT está queriendo dejar en todos los contribuyentes, ya sea de comercio exterior o de impuestos internos, pero especialmente en estos cambios que ha habido en comercio, que creo que han ido apretando pues ahora sí que al contribuyente, ¿no? Esa sería la pregunta, Alberto. Muy bien, muchas gracias, Dani. Yo quisiera empezar diciéndote, eh, pues, ¿qué es un riesgo? Si es un riesgo, es una amenaza de daño a que te ocasiona, es una amenaza de daño futura que te puede ocasionar pérdidas materiales, humanas o económicas, ¿sale? En ese contexto, pues ya tenemos que hay algo que se llama riesgo. Pero lo importante de esto es saber cómo se percibe. Y la percepción de riesgo es una imagen mental que es resultado de un proceso de selección que uno va llevando a cabo. Entonces ya entran dos aspectos que el ser humano per se, por temor o por alguna precaución, pues ya tiene impresos en su mente. Y lo importante de esto no nada más es cómo tú lo percibas, sino lo vas a percibir de una forma contundente cuando alguien con todos los blasones y la credibilidad, pues te dice, voy por ti. Esto Claro. se da, ¿no? Entonces, pues recordemos, yo creo que ustedes no, su servidor sí, pero aquella vieja frase de cumples, te encuentras a Lolita, fallas y te enfrentas a Dolores. Es una publicidad muy, muy vieja de los años, yo creo que deben ser de los años 70, fines de los 70, mediados, principios de los 80, ¿no? Cuando el Fisco Federal tenía esa publicidad para hacer la recaudación, ¿no? Entonces, pues no es nada nuevo, pero sí, pero los medios de comunicación. Hay diferentes medios de comunicación que están con todas estas plataformas, todo este tipo de formas de comunicarse, pues llegan más y de mejor forma a todas las personas. Lo importante de esto es saber que inclusive la Organización Mundial de Aduanas y la Organización Mundial de Comercio, en el cuerpo, un cuerpo normativo que es el Convenio de Kioto y el marco normativo SAFE, prevén esta circunstancia, la gestión de riesgo. Y esta gestión de riesgo tiene que ser a través de sistemas de administración de riesgo. Y estos sistemas de administración de riesgo no son otra cosa más que una serie de reglas de negocio que permiten seleccionar a quién van a auditar. Sin embargo, hay que tomar en consideración que en este ámbito de pandemia, pues obviamente todas las cadenas productivas y los socios comerciales pues se han detenido producto de esta misma circunstancia que no nos ha permitido continuar hacia adelante, ¿verdad? Ahora bien, concretando, ¿cómo he visto que viene difundiéndose esta información de una manera muy contundente? Recientemente, ¿no? La semana pasada, por ahí te cito una fuente que es déjame ver, es la de Milenio Noticias, a través de los medios de comunicación abiertos, y señala, el Servicio de Administración Tributaria informó que después de 15 años están en proceso auditorías a grandes contribuyentes, ¿vale? Y también otra, muy importante, el SAT limpia de corrupción la casa. Esos dos mensajes no dejan de ser mensajes, pero cobran especial importancia cuando sabemos que el dueño de la fiscalización en México lo señala. Y entonces eso crea una percepción de riesgo todavía más importante. También lo importante de la percepción de riesgo es que esta percepción de riesgo pueda ser constatada.
y hay medios a través de los cuales podemos constatarlo. Ni más ni menos podemos encontrar fuentes públicas y abiertas como el informe tributario a través de la página de transparencia. Hice el ejercicio y a través de la página de transparencia me encontré que la recaudación secundaria en México representa de cifras totales, con cifras al corte del trimestre del año anterior, que es septiembre, representa aproximadamente un 16 o 17% de la recaudación total. ¿Sale? La secundaria. Si esto lo comparo, y recordé mucho a un viejo amigo también, administrador general de recaudación, que señalaba que en el mundo la recaudación no es superior al 5%, la recaudación secundaria no es superior al 5% de la recaudación total, pues eso quiere decir que algo se está haciendo, por lo menos con números 2019 y 2020. ¿Eh? Entonces, sí es importante tomarlo en consideración. Bien, esto me da pie a decirles que la recaudación secundaria se compone por dos elementos: las cifras virtuales y las cifras cobradas netamente. Esta cifra virtual se puede interpretar como una posibilidad de evitar, vamos a pensar en una devolución que por el correcto manejo o análisis de los que otorgan las devoluciones, impiden que esta devolución se dé y la niegan. Eso sería una cifra virtual a favor del fisco federal. Y lo más importante, las cifras directamente captadas por el acto de fiscalización. Si las cifras se están captando directamente por el acto de fiscalización, eso quiere decir que es una fiscalización eficaz, eficiente, correcta, y que los contribuyentes evalúan cuáles son sus alternativas, porque siempre existe la impugnación del acto si no estás de acuerdo. Es un derecho que uno tiene, pero también tienes otro derecho: corregirte en el momento en el que tú decidas. En ese contexto, sería interesante, que eso no lo pude constatar, pero ¿cómo se compone, cómo está el componente respecto de esas cifras secundarias, de recaudación secundaria? ¿Cuánto sería de virtual y cuánto sería de cobrado? Pero eso no lo revela el informe tributario. Aparejado a esto, es importante y es muy importante el señalamiento de que la recaudación secundaria se incrementa, ya que de la operación total, y estos también son datos del informe tributario, eh, el impuesto general de importación y el impuesto al valor agregado tuvieron una disminución importante. Los impuestos al comercio exterior de 15.6% el IGI y 17.9% el IVA. La cifra de IVA es muy interesante tomarla en consideración, ya que sabemos que el IVA total que se recauda es principalmente el que entra por las aduanas y representa aproximadamente el 70% de los ingresos totales por IVA. 70, 72, por ahí deben andar los números. Esto permite, pero esto es producto de una recaudación voluntaria. De ahí deviene que es importante el mencionar la secundaria, que es producto de actos de fiscalización, se está incrementando. Pues eso es interesante, porque ahora, ¿dónde están las pilas del fisco federal? En lo que ya pasó, no en lo que viene, sino en lo que ya pasó, los últimos 5 años, ¿vale? Eh, por eso lo publicito y lo informo y lo señalo a través de los medios de comunicación, que la recaudación secundaria se está incrementando porque estoy haciendo de manera más eficiente mis acciones de fiscalización, ¿vale? En ese contexto, también el informe tributario nos revela que la rentabilidad por actos de fiscalización se ha venido incrementando de manera muy importante, y este incremento está alrededor de 153 pesos por cada peso que invierte el fisco. Muy rentable. Bastante. Todo nos cuesta, y nos cuesta ¿a quiénes? A los que contribuimos. Y entonces, por cada peso que gasta el fisco, el retorno que está recibiendo es de 153. También un número interesante e impactante. Todos estos elementos, si los sumamos, crean una percepción de riesgo importante
de los contribuyentes hacia el fisco federal, ¿no? O viceversa. Quizás venga el fisco a tocarme la puerta y sé que si él invirtió en un auditor, en un medio de comunicación, en una computadora, pues va a esperar mínimo que haya un retorno de la inversión que ellos están haciendo. Como todo en administración, ¿eh? Los recursos son escasos y debemos de ocuparlos de la mejor forma. Para concretar, uno, la percepción de riesgo no es más que el producto de la imagen que nosotros tengamos, de las acciones que realice el fisco de manera correcta o algunos juzgarán incorrecta, eso ya lo dejamos al público, de ese ejercicio de las facultades que les otorga todo ese andamiaje jurídico con el que cuentan. Espero haber sido concreto y no lo vean como mucho rollo. Muy bien, Alberto. No, pues la verdad es que es suficientemente claro para entenderlo de manera común, ¿no? Digamos, sin tecnicismo, pues la realidad es que en los últimos años hemos visto un aumento en las facultades de la autoridad, es decir, cada vez más vemos actos de autoridad, pero también lo cierto es que observamos también que los contribuyentes están ya en una postura, pues también de buscar una autocorrección. Hay reglas de comercio exterior que te permiten, tienes los medios alternativos de solución de controversias, como lo es el acuerdo conclusivo. Insisto, hay muchas maneras ya de tipo que están plasmadas en la ley o en reglas, pues que te permiten ya evitar un juicio contencioso, como lo mencionabas por ahí, como un medio de defensa que tenemos derecho a él, pero muchos ya están evitando ejercerlo y prefieren corregirse o prefieren arreglar la situación fiscal en casa sin necesidad de llegar al aparato jurisdiccional. Y eso creo que se deriva de lo que platicabas tú y de estos, vamos a llamarlos así de manera común y corriente, los periodicazos que la propia autoridad empieza a difundir en los medios de comunicación. Hoy en la mañana también leía yo por ahí en un Twitter, si mal no recuerdo, del señor procurador fiscal de la Federación, donde él decía pues, que este personaje, director técnico o ex director técnico de un equipo muy famoso de fútbol, ¿no? El América, pues se corrigió y terminó con su problema y bueno, pues daba él su propia leyenda y decía que pagar impuestos nos beneficia a todos, ¿no? Entonces, todo esto, quieras o no, o queramos o no, pues al final el camino crea esa percepción de riesgo y que cada vez más nosotros como consultores también tenemos que vender esa percepción del riesgo a través de los famosos programas de compliance, donde efectivamente lo que buscan es un enfoque basado en riesgos, ¿no? Para las empresas. Si tú tienes un riesgo y lo mides y lo controlas y lo vas, llevas una trazabilidad, pues bueno, eso te va a permitir evitarte muchas de estas cosas de las que estamos hablando, ¿no? Actos de fiscalización, y todo lo que implica para efectos de una empresa, ¿no? Entonces, yo creo que esa percepción del riesgo ha aumentado en los últimos años, sí, y como Alex lo mencionó en un principio, desde que estábamos nosotros como parte de la autoridad, siempre recuerdo que era una de las misiones del SAT, pues precisamente esa percepción del riesgo, y bueno, pues sigue y hoy creo que ha asumido mucho más importancia. Ayer, si recuerdas, Alberto y Alex, que estuvimos ahí en la reunión de IMESE, pues Yolanda mencionaba todos estos instrumentos con que cuenta la autoridad para fiscalizar y que este año en específico, este año 2021, pues bueno, va a venir con mucha fortaleza, ¿no? Con mucha fuerza, pegándole a los grandes contribuyentes, pegándole a estas empresas, en los factureros. Y bueno, el comercio exterior ahí, ¿en qué parte nos va a afectar, ¿no? Como operadores del comercio, pues bueno, también va a tener sus repercusiones
Ya cada vez más se ven cartas de invitación y se ven estos esquemas que, insisto, tienden a que las cosas sean más rápidas y efectivas para la autoridad. Y entonces ahí la pregunta que yo te haría, Alberto, es, pues bueno, todas estas reformas que se han hecho en estos últimos años, que en su gran mayoría han sido de tipo fiscal, pero que al final del camino le pegan al tema aduanero. ¿Qué opinión te merece y más bien yo te diría, bueno, qué consejo le podríamos dar a nuestros empresarios del comercio exterior, pues para estar preparados ante esta serie de cambios en la materia fiscal, e insisto, que le pegan al tema aduanero? Tienes toda la razón, Alexis. Dani, perdón. Fíjate que si hablamos de la percepción de riesgo, podríamos también dividir en sectores. Un sector de la población recibe información a través de los medios de comunicación, ya sea, y espero no me lo tomen a mal, no es denostativo, ya sea el señor de la tiendita, el señor que tiene del estanquillo, las personas, y ellos captan la información de una forma. Pero nosotros cuando la captamos a través de las reformas que presentan a la ley como asesores, como personas que nos dedicamos al tema de comercio exterior y debemos ser estudiosos de estas reformas, pues encontramos que también hay mensajes muy claros. Ajá. Y eso es una cierra la pinza respecto de el tema de la fiscalización y cómo te perciban. Veo de manera importante que en el paquete económico 2020 y 2021, presentados en el 19 y en el 20 respectivamente, se ha venido llevando a cabo unas reformas importantes y han resucitado algunas figuras que ya venían desde el código aduanero, y que sí nos pegan. Mira, principalmente hay y estas reformas también vienen aparejadas de un alineamiento de esta autoridad a algunas disposiciones de carácter internacional, como es en Estados Unidos y en Europa, las reglas antiabuso. Mencionaste muy bien los factureros. Los factureros, inclusive, algunos nos tocaban en verificación de mercancías, que de repente aparecía una factura que acreditaba la legal estancia y tenencia de bienes en territorio nacional y nos permitíamos verificar esa factura y era falsa o era inexistente. O luego empezamos a encontrar facturas de muchos años cuando todavía y hacíamos operativos, creo que algunos de ustedes nos acompañaron a la Universidad de Santo Domingo, aquí en el centro, a desmantelar varios impresores no autorizados y esos temas, pues bueno, también eran generadores de facturas en cantidades importantes e industriales. Vienen los cambios importantes de lo que es ahora el CFDI, que ha detenido mucho esa facturación, pero sigue proliferando. Por eso se crearon figuras como las de el 69B, pero aparejadas ahora de las nuevas reformas, como es esa razón de negocio que podría ayudar mucho junto con el concepto de materialidad, podría ayudar mucho a combatir la subvaluación, problema que ha venido siendo en materia de comercio exterior una circunstancia importante y que, ni más ni menos, ayer me estaba tocando ver cómo alguna aduana atacaba el tema de la subvaluación y la verdad es que veía yo ahí grandes defectos como dividir mercancías que en el mercado se compran por pieza. Ellos dividían el número de unidades entre el peso y así determinaban el valor, rompiendo con los principios de interpretación del artículo 64 al 78 de la ley aduanera y no haciendo más que otra cosa, más que pues, dándose un balazo en el pie, debido a que pues esa circunstancia pues, es un elemento de impugnación fundamental, ¿no? Entonces, las reformas
se vienen dando dos, principalmente hablaré de código fiscal, de ley del IVA. También hubo renta, también hubo IEPS. Posteriormente vino una reforma que denominaré, no sé si llamarla tanto cuanto cosmética, pero sí, no profunda, que lo único que dijo a la ley aduanera, que lo único que hace es armonizar la ley aduanera para la entrada de los números de información comercial de los NICOS, y principalmente en eso consta las modificaciones que se presentaron. Quizás más adelante vengan algunas reformas a ley y a reglamento que sean interesantes de estudiar, de analizar y que coadyuven a esta operación. Y entonces, vámonos, como dijo Jack el Destripador, vámonos por partes. Primero, percepción de riesgo para el público en general. Y luego el mensaje para todos los asesores fiscales, donde se crean figuras importantes como, ya hablé de la razón de negocio, pero viene por ahí un tercero colaborador. Y el tercero colaborador, pues no es más que un informante de la autoridad respecto de, fíjate que está autoridad, fíjate que está tal persona haciendo estos mal uso, bien o mal, no lo sé. Tendrán que juzgarlos y los resultados se verán. Pero esa no es una figura nueva, es una figura que se utilizaba desde el Código Aduanero, donde había una participación, Código Aduanero que fue reformado en 1982, todavía yo estaba en la escuela y me tocó que volver a estudiar la ley aduanera, porque ya había terminado el Código Aduanero, que ahora ponen la ley aduanera, ¿no? Y entonces, y a los pocos meses entré a trabajar, gracias a Dios, en una empresa de la iniciativa privada, y ahí me sirvió mucho el estudio de la ley aduanera. Bien, entonces, esa figura ya existía, pero se llamaba denunciante, ahora se llama tercero colaborador. Y entonces, ambos reciben participación de las multas que se perciben por parte de esta información. También hubo otra circunstancia interesante, una reforma importante al artículo 42, fracción quinta, para poder la norma de procedimiento del artículo 49, implementarla y utilizarla para revisar a quienes, a los asesores fiscales. Recordaremos que antes el 97 de la ley del Código Fiscal decía a los asesores fiscales, bueno, pues nada más si das una opinión con que pongas al final que puede no ser concordante con los criterios del Servicio de Administración Tributaria, pues eso te relevaba de cualquier responsabilidad. Pues ahora no, ¿eh? Ahora tienes obligación de dar información de las operaciones reportables, ¿no? Y esa es la otra figura que se deriva, ¿no? Los esquemas reportables. Toda esta serie de figuras que se crean para la posibilidad de hacer una fiscalización más eficiente y combatir algunas prácticas, y lo digo con todas sus letras, ¿no? Indebidas, creo que fortalecen la manera de hacer las cosas. Y ponen por ahí en el 5A, en el tema de razón de negocios, ponen una figura que es un comité, y este comité tendrá que sesionar previo al levantamiento de la última acta parcial a efecto de determinar si existe o no existe razón de negocio. Entonces, hay un cuerpo colegiado que no deja al arbitrio del auditor o de la persona que ejerce la facultad de comprobación que exista o no existe esta razón de negocios para que se le dé a conocer en las diferentes instancias, ya sea previo al levantamiento de la última acta parcial o en la última acta parcial, que ese esquema carece de razón de negocios. Y reitero, me parece interesante reflexionar sobre si este carecer de razón de negocios, aunado al principio de materialidad, puede ayudar a combatir o no ese flagelo que se llama subvaluación, que pues bueno, todos deben de contribuir pues, de manera proporcional y equitativa. ¿Para qué bajar? Y esto está muy claro, ¿no? Pero tomemos en cuenta que somos un país con 13 tratados de libre comercio, 13 tratados de libre comercio más los acuerdos de alcance parcial y los diferentes acuerdos que tenemos con ALADI, 50 países. Yo creo que, ¿cuántos deben ser inscritos en la Organización Mundial de Comercio? Serán unos que
180 y tantos, debemos andar por ahí de un 25% de los países del mundo, pero vamos a pensar qué países del mundo, ¿no? Y entonces cuando estamos con Estados Unidos, Canadá, Europa, pues ya tenemos una buena parte del comercio. Esto es importante por los intercambios comerciales. Sin embargo, me preocupa un poco. Hay un estudio de la CEPAL recientemente, de la Comisión de Estudios Económicos para América Latina, que nos habla acerca de la inversión extranjera privada detonante de todas las economías. Y concluyen que para América Latina se ve el panorama muy complicado. Dentro de América Latina está nuestro país. Si no hay inversión, no hay aportación de contribuciones. Si no hay aportación de contribuciones, no hay recaudación. ¿Y entonces qué le queda al fisco federal? Pues voy a recaudar ¿de quién? De lo que ya está hecho. 5 años anteriores de los contribuyentes que ya han hecho sus operaciones. Por lo tanto, seleccionaré a aquellos que me den una mayor rentabilidad. Y por eso el mensaje es tan claro. Grandes contribuyentes, pero los grandes contribuyentes pues van a tener su margen para poder ser auditados, y una vez agotada ese renglón, pues siguen los demás, ¿no? Si es que esta situación, así como lo han previsto los últimos informes, pues la recuperación vendrá en unos por ahí del 2024-25, ¿no? Entonces, este andamiaje jurídico que se ha creado me parece importante, el de Código Fiscal. Pero viene otro muy importante, el de la ley del IVA. Y en la ley del IVA están dándole mayor importancia a la figura de retenedor, donde aquellos a los que les prestan un servicio, deben de retener una parte del IVA importante para enterarla al fisco federal. Y no tan solo esta figura que no es nueva, pero sí se amplía y se dirige principalmente a plataformas tecnológicas. Y esto nos hace pensar que nosotros, los que estamos dedicados al comercio exterior, cuando agarramos nuestra ley aduanera y la estudiamos, automáticamente nuestra mente nos lleva a pensar a los bienes tangibles. Pero perdemos algunas veces de vista que también existe la importación de bienes no tangibles reguladas por el 24, 27 y esos demás artículos de la propia ley del IVA. Aunado a, si el fisco federal está entrando ya a poner mayor atención sobre todos aquellos los contribuyentes de plataformas digitales, también, y revisamos el artículo 10 de la ley del IVA, pues encontraremos que muchos bienes y servicios se encuentran en este supuesto y que los estamos trayendo del extranjero y que posiblemente no nos estamos dando cuenta de que ahí tenemos temas de IVA virtual, que ahí tenemos temas de algún gasto incrementable o deducible que dependiendo de cómo lo presente me van a afectar mi base gravable del impuesto del bien tangible cuando asocia un bien no tangible al bien tangible. Ejemplo, regalías y derechos de licencia. Es un bien no tangible, pero vienen pegadas esa nombre comercial, esa marca, a un pantalón que va a entrar por la aduana. Ya está asociado a un bien tangible. Entonces, debemos de cambiar nuestra mentalidad nosotros. Bueno, cada quien sabe sus deberías, ¿verdad? Pero sugeriría yo que cambiáramos nuestra mentalidad a ver la operación de una manera transversal, porque el comercio exterior no nada más es, ya importé, ahí lo dejé y ahí no, lo demás no nos interesa, no, es transversal. Tiene un efecto contable, aduanero y muy fiscal, ¿sale? De eso quisiera yo para ahorrar tiempo, que me estoy consumiendo ya el tiempo, respecto de ese aspecto, ¿no? En cuanto a las reformas, ese andamiaje jurídico que ya nos queda muy claro a nosotros. Uno, pues que hay reformas profundas que están atacando ciertos sectores, pero que aquellos que sean asesores fiscales tienen que ser muy cuidadosos de lo que hacen o no hacen, dicen o no dicen, firman o no firman, para poder
no caer en una operación reportable que no se haya reportado y que posteriormente te traiga una consecuencia. Con eso yo cerraría mi comentario en ese aspecto. Híjole, Alberto, creo que es muy importante todo lo que nos estás diciendo y creo que ya vamos muy encaminados a las respuestas que queríamos llegar al programa, ¿no? Punto número uno, pues tenemos una percepción de riesgo a través de medios, una percepción de riesgo a través del flagelo, ¿no? Una percepción de riesgo a través de te demuestro que sí están pasando las cosas y te demuestro a través de números que mis actos de fiscalización están siendo efectivos. Punto número dos, empiezo a hacer modificaciones a la ley para generar un temor, ¿no? Y que esta percepción de riesgo realmente diga, si no te generó o si no te llamó la atención esta percepción de riesgo de lo que le está pasando a tu vecino, pues entonces te digo que existe un andamiaje jurídico o existe un sinfín de reglas que si te portas mal te van a ocasionar un problema. Y si te escudas en tu asesor fiscal o en tu abogado, no te preocupes, él también va a tener problemas, ¿no? Entonces empezamos a generarlo, pero de aquí nos damos cuenta que otro problema que tenía el SAT, que también está modificando y que me gustaría nos platicaras un poco, pues es la parte de la delegación de funciones, ¿no? ¿Cuál era el otro problema que tenía? Pues tenía solamente una pequeña área que era pues auditoría fiscal federal, que digo, suena pequeña, en realidad es bastante amplia, pero solamente tenía auditoría fiscal federal y auditoría fiscal federal al ladito, pues tenía una administración central de comercio exterior. Se empiezan a dar cuenta que necesitan mayor fiscalización en esta área y bueno, nos falta tocar el punto de los grandes contribuyentes, ¿no? Tenían su propia área, grandes contribuyentes, también de fiscalización. Entonces se dan cuenta que esto no es suficiente y entonces pues generan una administración general de auditoría de comercio exterior. Y ahora ya tenemos 3 órganos fiscalizadores aparentemente, pero de ahí pues entonces agarran al gobierno de los estados y hacen un acuerdo de colaboración para seguir teniendo más garra, ¿no? Más manos, seguir llegando más lejos. Pero hoy en día nos damos cuenta que le delegan facultades a más autoridades. ¿Qué nos podrías contar de ahí? O sea, ¿por qué empezamos como a crecer y ahora pareciera que somos muchos, ¿no? Los que van a contar con facultades, como tú nos lo comentarás ahorita, por ejemplo, recaudación y algunas otras áreas, ¿no? Claro. Pues muchas gracias, Alex. Me pasas la estafeta de manera interesante. Y yo, nada más concretando con el tema anterior, más que nada hablar de miedo, yo creo que tendríamos que hablar de conciencia. A ver, estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y también tengo una reforma, pero no nada más ya tengo, ya estoy informando diariamente qué está haciendo. Inclusive, hay una entrevista muy interesante donde la jefa del SAT señala que diariamente le manda un Twitter al señor presidente de la República en el que le dice, la recaudación de hoy estuvo así. Entonces, pues la recaudación es un punto muy importante para el gobierno actual, ¿no? Y ya nos informó que estás, y después ya tiene todo un marco jurídico, ¿no? Que está presentando. Pero entonces, ahora, ¿quiénes van a coadyuvar en este marco jurídico? ¿Son suficientes las manos que tengo para abarcar estos universos que en contribuyentes totales deben ser cerca de, no recuerdo bien, si anda por el orden de 47, 48 millones de personas? Bueno, ya es que ahí vienen personas físicas, personas morales, personas con actividad empresarial, asalariados, honorarios asimilables a salarios. Bueno, por eso se ve un universo interesante, por algunos hasta nos hemos repetido 2 o 3 veces en esa contabilización, pero también hay que tomar en cuenta que solamente son registrados entre 120 y 130 mil contribuyentes activos, contribuyentes en materia de comercio exterior, padrón de importadores. ¿Sale?
120,000, 130,000. De esos activos deben andar 5,000, pero por año, muchos de ellos hacen operaciones al año. Los que hacen operaciones constantes deben ser alrededor de 50,000. Entonces, los agentes del comercio exterior, principalmente, además de ser obligados a tributar, son un universo relativamente pequeño comparado con el universo total de contribuyentes. Bien, tengo el suficiente personal para desahogar todas las facultades. Recordemos que antes había cuatro autoridades fiscales, que era la Administración General de Aduanas, la Administración General de Auditoría Fiscal, la Administración General de Grandes Contribuyentes y la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior del 2012, o agosto, septiembre del 12 a la fecha. Porque ahí sigue estando. Ajá. Y entonces estas autoridades aduaneras pues se encargaban de su tema, ¿no? Y quiero decirles que la General de Auditoría de Comercio Exterior tenía, yo les decía a mis anteriores compañeros, que habían nacido como Benjamin Button, porque eran unos jóvenes viejos. ¿Y por qué? Porque antes de crear la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, las facultades de fiscalización en 1992 se crearon y la primera administradora central fue la maestra Marta Aguirre. Ella fue la que inauguró todo esto con el contador Alfredo Solloa Junco, parece que era en esa administración. Creo que eran ya los últimos meses de, no sé si de Cedillo o de Salinas, 92. Ya ven que ya a mi edad se me emborran un poco las cosas. Pero bueno, entonces en ese contexto les puedo decir que durante 92 a 2012, los auditores en materia de comercio exterior eran personas que habían estado en auditoría fiscal, muchos de ellos de formación contadores, y que habían estado auditando la parte de impuestos internos, y ahora se complementaban con la parte de comercio exterior. Se cinde esa parte y pasa a la Admisión General de Auditoría de Comercio Exterior, y pues los resultados deben estar por ahí. Creo que de lo que yo vi, donde se le puso una especial énfasis y cuidado a la recaudación, se empezó a llevar, al principio tenían una identidad. Soy un auditor de la General de Comercio Exterior y mi core es las operaciones de comercio exterior respecto de los sujetos, base, tasa, tarifa, y entonces encontramos ahí el sentido. Ahora, se crean adicionalmente, se hacen dos acuerdos principalmente delegatorios de facultades de comprobación. Uno en abril del año pasado, en el cual lo más importante que yo destacaría, aparte de ciertas facultades que se le delegan a aduanas, ciertas facultades que se le delegan a auditoría, ciertas facultades que se le delegan a una unidad administrativa de la GASE, que era la coordinación estratégica, robustecen de una manera impresionante a una administración que tiene un sector muy selecto de contribuyentes, la Administración Central de Auditoría Internacional y de Certificaciones, ¿sale? No sé, tiene un nombre muy rimbombante. En ese contexto, te puedo decir que el tema estuvo en que se le dan, antes esta autoridad administrativa, su principal tema fue que ella hacía actos y certificaciones, pero a través de algo que era una visita de cortesía para poder entrar y si le daban permiso, y hacía alguna acopio de información para dar un beneficio a los grandes contribuyentes, a las A, AA, AAA, a los OEA, para que obtuvieran esos beneficios, pues ellos permitían el acceso. Sin embargo, ahora
se le delegan una cantidad de facultades coercitivas, por llamarlas de alguna forma, donde ya puede esta autoridad ejercer las diferentes facultades de comprobación a través de la visita domiciliaria, la revisión de escritorio, la verificación electrónica, la verificación de mercancías en transporte. Vaya, eso es lo más destacable para mí de lo que me llamó más la atención de esa unidad administrativa, aparte de que en la Administración General de Aduanas hacen dos administraciones centrales espejo, ¿no? La administración central con diversas facultades, la de investigación versus la de operación, y hacen dos unidades muy robustas, donde tienen unas facultades importantes y fortalecen, comparten ambas esas funciones. Retomo, para mí, de esa primera delegación de acuerdo delegatorio, dejando de soslayo si un acuerdo delegatorio es el instrumento jurídico más adecuado para darle las facultades a las demás unidades administrativas, que eso es materia de otra charla, de otra discusión, y pasaríamos ahora al acuerdo de septiembre, el acuerdo delegatorio de septiembre, donde se dan importantes a delegación de facultades en materia de comercio exterior y se fortalece de una forma contundente, ahora sí, a la Administración General de Aduanas, donde retoman facultades similares a las que tiene la GACE y se las dan a la Administración General de Aduanas. ¿Para qué? Para ejercer esas facultades de comprobación, ¿sale? Ya sea en territorio nacional o hasta en el extranjero. Y se refuerza aún más, si me valen esa palabra, a la Administración Central de Coordinación Estratégica, donde deja de ser la unidad de coordinación nada más de los 6 brazos operativos de la GACE, y ellos se convierten también en un brazo operativo más. El único pero que yo le pondría es su estructura administrativa, que es muy slim, pero bueno, eso no quiere decir que no tenga las facultades y las pueda ejercer en los asuntos de mayor interés del área de auditoría. Y podemos ver también otros cambios importantes donde le dan facultades en materia de comercio exterior a la Administración General de Recaudación. La Administración General de Recaudación, al tener y al tomar de la Administración General de Auditoría Fiscal, en la fracción, debe ser por ahí de la 22, 23, es auditar, ejercer las facultades en materia de comercio exterior, verificación de mercancías, bla, 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 pues lo convierten automáticamente en una autoridad aduanera limitada. Quiero decir que es limitada, porque solamente se la otorgan a la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de esa Administración Central, de esa Administración General de Recaudación, y lo limitan a las personas físicas con actividad empresarial y profesional de la sección 2 del régimen de incorporación fiscal, ¿sale? Del RIF. Ellos pueden ir, y aquellos del RIF que tienen beneficios, pues pueden ser revisados, que están comerciando con mercancías de procedencia extranjera, tendrán sus obligaciones y esa unidad los podrá fiscalizar. Tampoco es nuevo. Ya lo venían haciendo las autoridades fiscales con los repecos, ¿sí? Pero ahora de manera específica, recaudación ya interviene. Y dejan de ser 4 para ser 6 o 7 las administraciones, porque también a la Administración General Jurídica le otorgan facultades nuevamente que toman de AGAF para hacer facultades de comprobación en materia de comercio exterior, y están muy enfocados a las donatarias, ¿sale? Para la jurídica. Pero también a la Administración General de Servicios se les dan facultades en materia de comercio exterior. Y ahora ya tenemos una gama importante de unidades administrativas. Son 12 o 13 más o menos las administraciones generales que integran el SAT, por lo menos 7, que son las 4 ya mencionadas, más jurídica, más recaudación,
más servicios. Ya son 7 unidades administrativas que pueden participar activamente en las acciones de fiscalización. Eso es muy importante, pero no soslayamos que por ahí del año 2004, 2005, se hizo un ejercicio muy similar con la Administración General de Aduanas solamente para crear una administración central de fiscalización a cargo de una persona de apellido Córdoba. Se hicieron las acciones de fiscalización, pero no hubo una capacitación previa. Posteriormente, eso se convirtió en un revés para la autoridad. ¿Sale? Lo importante es, si lo voy a hacer, pues capacito a mi personal, ¿no? Y ahora vamos uniendo las piezas. Informo al público en general. 2, hago reformas haciendo todo un andamiaje jurídico para enfocarnos en ciertos sectores y áreas importantes de fiscalización. 3, amplío la base de auditores y creo nuevas autoridades y nos toca la mayoría en materia de comercio exterior. El universo de las personas de comercio exterior es limitado y aparte, pues una gran cantidad de contribuyentes, de los grandes contribuyentes, son los que realizan operaciones de comercio exterior. Pues sí nos lo han dicho directamente, ¿verdad? Pero hay que también leer entre líneas. Con esto yo concluiría esa parte. Los escucho. Qué interesante, Alberto. Definitivamente tenemos que estar a la vanguardia en todos estos temas. Toda la información que fluye, no solo en los medios, sino también lo que día a día se va generando, tanto en el diario oficial como al interior de las autoridades, pues definitivamente nos pega, ¿no? Esa es la realidad. Por lo tanto, lo que decías tú, y lo dices muy bien, pues el tema de la preparación, si hacia el interior de las autoridades no se da, nosotros no podemos darnos ese lujo. Nosotros sí tenemos que estar capacitados porque todos estos cambios pues nos interesan y creo que tenemos que estar muy conscientes y muy preparados ante estos cambios. Si la autoridad no lo hace, nosotros, insisto, no podemos o no tenemos por qué darnos ese lujo. Tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar precisamente a todos estos brazos fiscalizadores que, si no tenemos cuidado, pues nos van a hacer polvo. Y eso es lo que no queremos y lo que no buscamos. Y la intención precisamente de estos programas es que la gente que está involucrada en el tema, ¿no? Todos nuestros radioescuchos, toda la gente que nos ve, pues esté consciente de toda esta situación y lejos de alarmar, ¿no? Por ahí retomo algo que alguna vez nuestro buen amigo, el maestro Javier Miranda, ¿no? Ahora en Karen, decía, claro, pues en lugar de preocuparte, ocúpate. Claro. Y entonces analiza los cambios, ¿sí? Y pues ve viendo en qué parte te van a pegar y ve preparándote para estos cambios. Y eso es algo que hemos dicho aquí hasta el cansancio, Alex no me dejará mentir, cada programa estamos recalcando el tema del cumplimiento, el tema de estar preparados, no estarnos quejando, porque también es otra realidad. En México somos mucho de quejarnos de todos estos cambios, pero hay que ver el lado positivo, ¿no? Todo tiene un lado, entiendo que en esta época de pandemia, pues todo ha sido más negativo que positivo, pero hasta la pandemia tenemos que buscarle el lado positivo. Y la pandemia pues nos ha dejado todo este tipo de programas, de cursos, de webinars, que gracias a la pandemia ahora tenemos conocimiento de todos lados. Ayer lo comprobamos, ayer estuvimos con el tema con IMESE, hace unos días estuvimos con Sencomex, o sea, al final del camino tenemos un montón de vías de información que el que no quiere, pues definitivamente pues ni cómo ayudarle, ¿no? Porque los medios están ahí puestos.
Se nos está acabando el tiempo, Alberto, y no me gustaría irme o que nos vayamos o que concluyamos el programa sin antes, pues te mandan varios saludos y nos mandan saludos nuestro gran amigo Roberto Ruiz, que también Muchas ex gracias. colaborador por ahí, Germán Herrera, otro gran auditor, contador Germán, también gran amigo desde auditoría fiscal y bueno, entrañable amigo. Vika Morena, quien ya tuvimos aquí como invitada, Ricardo Guzmán, otro gran amigo, entrañable amigo de aventuras por allá con nuestros amigos del vecino país, en el ICE. Le mando un gran abrazo a mi estimado amigo. ¿Quién más tenemos por acá? A Luis Hazar, Carla Soto, mi comadre también, muchas gracias, que por ahí nos está viendo. Y pues son todos los saludos por ahí que tengo. No sé si se me escapa por ahí alguno. Les agradecemos que nos estén acompañando. Y Alberto, pues solo me restaría darte las gracias. Y bueno, si Alex no dispone de otra cosa, Alex, ¿algún comentario, algo por ahí que quieras añadir? Pues yo creo que realmente, creo que el programa, bien lo comentabas, Alberto, se iba a contestar por sí solo la pregunta, ¿no? Y creo que la pregunta se resuelve. ¿Por qué está incrementando la recaudación? Pues porque estamos dejando de jugar ese juego a la evasión, ¿no? México siempre tiende a jugar y jugaban este juego malévolo de a ver cómo evadía, ¿no? Desde el tiempo que estábamos en la parte de auditoría a cuando nos toca todavía como asesores, pues te vas dando cuenta que hay mucho asesor malo que va y le lava la cabeza al contribuyente o al cliente o al dueño de la empresa y le dice, es que la ley dice y por aquí te puedes evitar estos pagos. Yo creo que esa parte es la que hoy en día nos estamos dando cuenta que la ley se recrudece con el objetivo de que esos huecos no queden. Hay que tributar con lo que se tiene que tributar de manera correcta, hacer las cosas bien, estar preparados para hacerlo y realizarlo. Y nosotros como asesores no dar malos consejos. O sea, ya por experiencia propia te puedo decir que la mayoría de los empresarios lo que quieren es que su negocio funcione, lo que quieren es tener un negocio que les dé que les dé dinero, que les dé su forma de subsistencia, su forma de vivir, y si dentro de esa parte está el contribuir, pues lo va a hacer de manera correcta. Lo malo es cuando uno, muchas veces como los asesores, y creo que por eso vienen estas reformas, hay algunos que le dan la idea de hacer alguna triquiñuela para no pagar, y es cuando viene este tipo de cosas. Insisto, somos más los buenos, somos más los que hacemos bien las cosas. Hoy a los asesores, pues nos toca esta parte como un poco satanizada, ¿no? De que es que el asesor es el que da malos consejos, es que el asesor hace esta parte, es que hay que implementar, pero son menos los asesores que dan ese tipo de cuestiones, ese tipo, que los asesores que sí nos dedicamos a hacer bien las cosas, ¿no? Ayer, como decía Dani, escuchando con el IMESE, pues la realidad es que hay muchos cambios que nos obligan a tener que contribuir, que nos obligan a hacer bien las cosas y que también el contribuyente, por una mala decisión, por un error en sus cálculos, por no llevar correctamente la operación, puede perder la libertad, puede perder su patrimonio, y ese no es el objetivo de los empresarios. El objetivo del empresario es generar riqueza tributando de manera correcta, ¿no? Creo que todo el programa al final va a caer en esta parte. ¿Qué es lo que está pasando? Pues nos están haciendo un apretón para que contribuyamos, ¿no? Entonces, estamos contribuyendo de una manera obligada, pero al final del día creo que es la manera correcta de hacerlo. Existen un sinfín de cuestiones en las facultades de comprobación que a veces no son las más correctas, pero para eso lo importante es estar preparado para poder estar de la parte del lado de la legislación, hacer las cosas como deben de ser y contribuir de manera correcta. Yo creo que esa es la parte importante de dejar como en este programa y de contestar la pregunta.
Alberto, no me queda más que agradecerte nuevamente y si queda algo con lo que quieras concluir, pues para despedirnos, la verdad es que nos excedimos un poco, pero era bastante importante lo que nos estabas diciendo. Muchísimas gracias. No, solamente como conclusión, uno, la autoridad está haciendo lo que tiene que hacer. Nosotros hagamos lo que nos corresponde. Bien se señaló que, no sé, ya cada quien calificará si lo está haciendo bien o mal. Nosotros hagamos lo que nos corresponde. La prevención es 300 veces más barata que la corrección. Recomendaría el cumplimiento espontáneo, hagamos prevención, hagamos revisiones preventivas, implementémoslas nosotros mismos en nuestras empresas, seleccionemos con quién nos asesoramos y no me resta más que agradecerte, espero haber cumplido con las expectativas que se han formado de esta charla, de esta entrevista, que les agradezco mucho, yo quedo a sus órdenes y estoy a las órdenes de tu público. Muchísimas gracias, tengan buen provecho y pasen buena tarde. Gracias, Alberto. Igualmente, un abrazo, Alex. Nos vemos. Muchas gracias. Que estén bien. Hasta luego. Un abrazo a todos. Gracias, Muchísimas hasta gracias. luego. Hasta luego. Gracias por el espacio.